cómo es que nosotros creamos nuestra propia realidad, cómo es que nosotros creamos nuestro mundo. Y quizá esa sea una de las grandes intrigas que la mayoría de nosotros tenemos con respecto a nuestra propia vida. Nosotros tendremos alguna participación real en todas aquellas cosas que formamos como parte de nuestra realidad, o solamente somos como un simple experimento genético, como que somos víctimas de las circunstancias y ninguna capacidad tenemos para poder modificar nuestra propia historia. Bueno, pues esa interrogante la quiero en este momento derribar en este momento y ponernos a pensar realmente que cada uno de nosotros somos capaces de crear el mundo que nosotros queramos. Así que yo espero que los próximos 30 minutos, a través de los conceptos que manejaré contigo, que voy a compartir contigo y que han sido conceptos que se han desarrollado a lo largo literalmente de cientos y miles de años, ¿por qué no decirlo?, nos pueden ayudar a encontrar esos caminos rápidos, fáciles y concretos hacia la realización de aquello que queremos ver como nuestra propia realidad. ¿Bien? Y voy a comenzar con una frase de Siddhartha Gautama, Buda el Iluminado. Una frase sencilla, una frase corta, pero yo creo que es muy importante para dar inicio a todo este programa. Y esta frase de Siddhartha Gautama dice: todo lo que somos es el producto de lo que hemos pensado. Así de corta es esta frase, pero así de poderosa es. Todo lo que somos nosotros en este momento es el producto de lo que hemos pensado. Si nosotros pensamos de esa manera, significará que la persona que seremos en los próximos años dependerá de todas aquellas cosas que en este momento seamos capaces de pensar. El antepasado de toda creación es un pensamiento. Eso es algo que hemos escuchado la gran mayoría de las veces. Finalmente, nuestros pensamientos crean nuestra propia realidad. Todo aquello que nosotros pensamos y que somos capaces de generar en los escenarios de nuestra mente se transforma en nuestra propia realidad por una sencilla y muy simple razón. Finalmente, esos pensamientos que se traducen en acciones es la manera como nosotros impactamos en el mundo de allá afuera. Si nosotros creemos y pensamos que las cosas en el mundo real son sencillas, seguramente nos comportaremos de una manera mucho más confiada, mucho más segura, mucho más capaz en el mundo de allá afuera. Si nosotros pensamos que el mundo de allá afuera es un mundo hostil, es un mundo de desconfianza, seguramente nosotros nos proyectaremos de una forma muy reservada, sin tanta energía y sin tanta posibilidad de crear cosas importantes en el mundo. Entonces, la manera como nosotros proyectamos nuestra realidad realmente está reflejando allá afuera lo que experimentamos como nuestra propia historia personal. Y efectivamente, este mundo físico, tal y como lo conocemos, es el producto de todo lo que hemos pensado. Todo lo que nosotros en este momento estamos experimentando, aquellas cosas materiales de las que disfrutamos, la manera como nosotros nos comportamos en el mundo, a la labor a la que nosotros nos desempeñamos, la profesión que nosotros ejercemos, todas aquellas cosas que nosotros coleccionamos, las personas con las que nos relacionamos, todo lo que forma parte de nuestra historia es finalmente la consecuencia de lo que hemos concebido en los escenarios de nuestra mente. Podemos decir entonces que lo que nosotros vemos en el mundo físico apenas sí es una proyección de lo que nosotros hemos planteado como una realidad personal en nuestra propia mente. Si nosotros quisiéramos que algún cambio ocurriera allá afuera, bueno, pues entonces tendríamos que pensar que el primer lugar donde tiene que cambiar, pues es dentro de nosotros. Sin embargo, la mayoría de las personas viven obsesionadas con ejercer cambios en el mundo de allá afuera. Y entonces piensan que trabajando más, haciendo más, coleccionando más, teniendo más, esforzándonos más, es como vamos a conseguir que el mundo cambie o nuestra realidad cambie. Pero nada está más lejos de la realidad. Si tú quisieras ver un cambio en tu mundo físico, el primer lugar donde tendrías que empezar a trabajar, ya lo adivinaste, es dentro de nosotros mismos. Ya lo diría el gran filósofo prusiano Immanuel Kant, quizá una de las mentes que más han influido en el conocimiento en los últimos años. Immanuel Kant, un gran filósofo, decía algo bien interesante. Kant afirmaba que no existe la realidad en sí misma, puesto que cada sujeto es activo y transforma la realidad conforme a su propia experiencia. De acuerdo a lo que Kant nos dice, la realidad en sí misma
no existe como tal. Cada uno de nosotros proyecta su propia realidad basado en la percepción que tenemos de la realidad misma. Por lo tanto, la realidad que nosotros vemos allá afuera solamente es subjetiva. Nosotros creamos nuestro propio mundo basado en las estructuras de creencias que somos capaces de concebir en nuestra propia mente. Es por eso que en una misma ciudad, dos personas pueden vivir realidades completamente diferentes. Para una quizá la experiencia sea una realidad de abundancia, de prosperidad, de muchas oportunidades, y quizá para la otra persona sea un mundo hostil, un mundo sin oportunidades, un mundo de escasez. Si la realidad física se presenta igual para las dos personas, pareciera ser que la única diferencia que existe entre una persona que triunfa y una persona que fracasa no es otra más que la forma como proyectamos nuestros propios pensamientos en el lienzo de la realidad. Y es ahí donde estriba la gran diferencia que nosotros tenemos que empezar a apreciar para poder vivir la vida que más quisiéramos vivir. Así que yo no sé en este momento, las personas que se encuentran viéndonos en este momento, si quizá tengan en su mente la posibilidad de crear algo diferente para su propia vida. A lo mejor tienes algunos sueños, a lo mejor tienes algunas metas, quisieras alcanzar ciertos logros a escala personal o profesional, alcanzar ciertos niveles de excelencia, viajar a diferentes lugares, tener diferentes cosas. Todo aquello que quisieras ver como una realidad en tu vida física, tendrías que empezar a trabajarlo primero en tu propia mente. Es ahí donde se encuentran los orígenes de la propia creación. Cada uno de nosotros somos sujetos activos de nuestra propia experiencia. No existe una realidad única que nos influya como sujetos pasivos, por lo que no somos esclavos de nuestras circunstancias. Y esta frase me gustaría que calara en lo más profundo de nuestra conciencia, que nos diéramos cuenta que no somos sujetos pasivos, no somos títeres, no somos marionetas de las circunstancias que nos rodean. Si bien es cierto que las circunstancias de la vida pueden llegar a influir sobre nuestra persona, es cierto que la crisis internacional, la pandemia que estamos viviendo, las circunstancias que en este momento histórico están aconteciendo sobre nosotros, tienen algún tipo de influencia. La gran verdad es que si bien influyen, no son determinantes. Eso significa que en todo momento, como sujeto activo de mi propia experiencia, yo puedo crear cambios positivos para que entonces pueda transformar esa realidad. La realidad no es total, la realidad no es absoluta, la realidad es modificable en la medida que yo asuma mi rol positivo, mi rol activo en la transformación de dicha realidad. Y es ahí donde tenemos que empezar a influir. Pero ¿cómo es que se genera, cómo es que se gesta esa situación de transformación en nuestra propia existencia? Bueno, para poder entender esto, primero tendríamos que conocer cómo es que creamos nuestra propia realidad. Entender que hay ciertos elementos que influyen en la transformación de nuestro mundo. El primer elemento fundamental que influye en nuestro mundo es el observador, la persona que vive la experiencia, la persona que es el actor dentro del escenario de su propia vida. El espectador, el observador, posee ciertos instrumentos de medición que le permiten deambular en el mundo. Esos instrumentos de medición los podemos llamar nuestros sentidos físicos. Y a través de nuestros ojos, a través de nuestros oídos, a través de lo que sentimos, somos capaces de explorar el mundo de allá afuera. Por lo tanto, lo que sucede o lo que es, nosotros lo podemos observar. Lo recibimos a través de nuestros sentidos y es el primer contacto que tenemos con el mundo de allá afuera. Es el primer contacto que tenemos con la realidad. Ese contacto que nosotros tenemos con lo que creemos que es real empieza a activar ciertos sectores en nuestra mente que producen pensamientos. Esos elementos cognitivos, que le llamamos pensamientos, nos van a ayudar a entender lo que sucede allá afuera, basado en un concepto muy personal que le vamos a llamar interpretación. Entonces, yo interpreto la información que recibo del mundo de allá afuera. Yo interpreto la información que recibo a través de mis 5 sentidos. Yo interpreto las circunstancias de vida que en este momento estoy teniendo y que me mantienen en comunicación permanente con el mundo de allá afuera.
estas interpretaciones basadas en pensamientos empiezan a formar lo que le llamamos nuestra estructura de creencias. Y nuestra estructura de creencias es la forma como nosotros explicamos lo que sucede en el mundo de allá afuera. Esas estructuras de creencias con las cuales nosotros entendemos cómo es que se genera la prosperidad, cómo es que se generan las relaciones, cómo es que se generan las industrias, la manera como yo pienso que funciona el mundo de allá afuera, forma parte de mi estructura de creencias. Y mi estructura de creencias lo que va a generar es un patrón de conducta, es un modelo de comportamiento. Y ese modelo de comportamiento es la forma como yo interactúo en el mundo de allá afuera. De tal manera que, si te das cuenta, es un ciclo que se repite. Mi conducta obedece a mi estructura de creencias. Mi estructura de creencias obedece a la interpretación que tengo de la vida. Y yo recibo información a través de mis 5 sentidos. Si yo proceso la información tal cual yo la recibo, sin alterar ningún elemento de la creación, entonces yo voy a generar un modelo de comportamiento que se adapte a las circunstancias que yo veo allá afuera. Ese proceso se puede repetir 1 y 1000 veces. Si yo continúo interpretando las cosas como siempre lo he hecho, pensando de la manera como siempre lo he hecho, entonces mis estructuras de creencias se fortalecerán día con día. Esas estructuras de creencias van a generar un patrón de comportamiento que forma parte de mi forma de ser. Es decir, ese comportamiento habitual que procede de mi estructura de creencias. De tal manera que la forma como yo voy a interactuar con el mundo de allá afuera será exactamente igual que siempre. Por eso hay personas que siempre se levantan a la misma hora, siempre toman las mismas decisiones, les pasa exactamente lo mismo, tienen los mismos problemas. ¿Por qué? Porque es un ciclo constante que se repite ad libitum eternamente. Si nosotros pensamos que este ciclo se repite constantemente y que las circunstancias que nosotros vemos se mantienen como siempre se han mantenido, no es por otra cosa, sino porque nosotros hemos sido los mismos todo este tiempo. Por lo tanto, tenemos que partir de un principio muy importante. Y ese principio dice, podemos afirmar contundentemente que si continúas viendo las cosas como son, si continúas viendo lo que es, pues seguirás creando más de lo mismo. Por lo tanto, ¿cuál es el secreto de la transformación? ¿Cuál es el secreto para poder crear el mundo que nosotros queremos? Si nosotros entendemos que el mundo que nosotros vemos allá afuera no es otra cosa más que la interpretación que tenemos de él y la manera como adaptamos realmente nuestro cuerpo para poder enfrentarnos a ese mundo, entonces algo dentro de ese ciclo tendría que cambiar. Algo dentro de ese ciclo tendría que cambiar para que por efecto dominó pueda crear un cambio constante que permita que el impacto que yo tenga con el mundo de allá afuera sea completamente diferente. Por lo tanto, si regresamos a nuestro modelo y vemos a nuestro observador en este instante viendo lo que es, y yo no puedo cambiar las cosas que son, por muchas ganas que yo tuviera de que las cosas cambiaran en el mundo de allá afuera, pues me doy cuenta que tengo muy poca injerencia en el mundo de allá afuera. Tengo muy poca injerencia en el temperamento de mis semejantes, en la conducta de mi jefe, en el comportamiento de mi pareja. Tengo muy poca oportunidad de cambiar el mundo de allá afuera. Por lo tanto, el mundo de allá afuera no se cambia allá afuera. Cuando yo observo las cosas que están sucediendo allá afuera, el cambio ocurre cuando yo dejo de pensar como siempre lo he hecho. Y es cuando en ese momento empiezo a cambiar la manera como percibo las cosas que están sucediendo. En vez de ver las cosas como son, empiezo a cambiar la manera como pienso acerca de ellas y empiezo a construir lo que puede ser. No lo que es, sino lo que puede ser. Y si no me gusta el carácter de mi jefe, empiezo a crear una nueva realidad en mi mente. Y si no me gusta la cantidad de dinero que tengo en el banco, empiezo a crear una nueva realidad en mi mente. Y si no me gusta mi desarrollo profesional, empiezo a construir una nueva realidad en mi mente. Al cambiar la manera como yo pienso con respecto a lo que está sucediendo, es decir, cambio la interpretación de la realidad que estoy observando, en ese momento empiezo a sustituir mi sistema de creencias.
Empiezo a hacer a un lado las viejas creencias que hasta este momento me han funcionado. Empiezo a desechar todas aquellas estructuras que hasta este momento me han sostenido. Empiezo a cuestionar todo aquello que hasta este momento he defendido y empiezo a sustituir lo antiguo por lo nuevo. Y ahora empiezo a creer en otras cosas que son diferentes, en otras cosas que me llevan realmente a entender el mundo de una manera completamente distinta. Y cuando yo empiezo a cambiar mi estructura de creencias, ya no creo lo que antes había creído, en ese momento también mi comportamiento empieza a cambiar. Cuando yo cambio lo que yo creo, yo cambio lo que yo hago. Y entonces empiezo a crear un nuevo patrón de conducta, un nuevo modelo de comportamiento. Ya no me levanto a la misma hora, ya no tomo las mismas decisiones, ya no enfrento las tareas como antes lo hacía. Ya me paro diferente, camino diferente, como diferente, hago cosas que antes no hacía. Obviamente, al cambiar mis pensamientos, cambiar mi estructura de creencias y cambiar la manera como yo me comporto, en ese momento, el impacto que yo tengo con el mundo de allá afuera ya no va a ser igual. Y al cambiar la manera como yo me comporto, estoy alterando dramáticamente las cosas que están sucediendo. Y es así como yo puedo crear una nueva realidad basado en un hecho muy simple, en el hecho de darme cuenta que cuando yo cambio la manera de pensar, automáticamente estoy cambiando la realidad misma. Por lo tanto, cada uno de nosotros, si nos lo proponemos, podemos modificar radicalmente lo que nos está sucediendo. Sin importar si se trata de una cuestión económica, si se trata de una cuestión profesional, si se trata de una cuestión de salud, si se trata de una cuestión de relaciones, cualquier circunstancia de tu vida puede ser modificable si es que tú eres capaz de empezar a cambiar la manera como observas lo que hasta este momento siempre has observado. Que lo que nosotros observamos, si entendemos este modelo que acabamos de ver, no es otra cosa más que el reflejo de lo que nosotros hemos concebido. ¿Te das cuenta? Eso es alentador, eso es motivante, eso te da a ti la capacidad de pensar que si realmente nos lo proponemos, literalmente, y como lo hemos conocido a lo largo de mucho tiempo, somos realmente los arquitectos de nuestra propia vida. Si eres capaz de ser el arquitecto de tu propia mente, estarás a su vez siendo el arquitecto de tu propio destino. Y eso creo que es maravilloso. Como diría el gran científico Stephen Wolinsky, también una persona dedicada a la filosofía, él afirmaba un hecho que a mí me dejó helado cuando yo lo leí. Stephen Wolinsky decía, el observador es el creador de las partículas masa del universo. La manera como experimentamos subjetivamente los acontecimientos, interacciones y nuestro propio yo interno viene creada por el observador, por nosotros. Cada uno de nosotros, al alterar la manera como observamos las cosas, estamos alterando lo que ocurre en el universo. Cada uno de nosotros, al cambiar la percepción que tenemos de los hechos, estamos alterando por el simple hecho de observarlo lo que está aconteciendo en el mundo de allá afuera. Cuando yo empiezo a asumir un rol activo, no pasivo, sino activo de lo que está sucediendo, estoy empezando a alterar la realidad. Por eso podemos concluir radicalmente y contundentemente que cada uno de nosotros, si nos lo proponemos, podemos ser creadores de nuestra propia existencia. Las mismas zonas cerebrales que se activan cuando vemos algo en el mundo físico, se activan por el simple hecho de imaginarlo. El simple hecho de imaginar afecta la creación del mundo físico. Por lo tanto, ¿dónde se encuentra realmente la creación? La creación se encuentra en el mundo de la imaginación. Cuando nos resistimos a la idea de seguir viendo las cosas como son y empezamos a verlas como realmente nos gustaría que fueran, empezamos a ver el mundo como realmente nos gustaría que fuera. Si tú te das cuenta, ese es el principio que ha hecho posible todos los cambios en este universo. Todos los cambios en la historia han sido dados por personas que se han resistido a la idea de que las cosas son como son.
y se han atrevido a llevarlas más lejos. Se han atrevido a pensar, oye, ¿y por qué no podemos lograr más? ¿Por qué no podríamos comunicarnos a distancia? ¿Por qué no podemos mandar imágenes, voz y video en tiempo real a otros países o a otros continentes? ¿Será posible que nosotros podamos caminar en la Luna, viajar al espacio, enviar sondas que fotografíen la superficie de Marte? Enviar sondas espaciales más allá de esta galaxia, desdoblar el genoma humano, encontrar la cura del cáncer, llegar a un punto en el cual salvemos a la humanidad de las pandemias que enfrente. O sea, si te das cuenta, los avances científicos, los avances en las artes y en todas las áreas del quehacer humano ha sido gracias a personas que han liberado su imaginación, que se han atrevido a ver no lo que es, sino lo que puede llegar a ser. Y ese cambio de percepción, esa resistencia que nosotros desarrollamos para poder ver las cosas de manera diferente, es lo que altera radicalmente lo que está sucediendo en el mundo. Y eso nos puede pasar a cada uno de nosotros, sin necesidad de ser aquellas personas que cambien el mundo, pero nosotros podemos cambiar nuestro propio mundo, y ese es el gran reto que cada uno de nosotros tenemos. Tenemos que conformarnos con las circunstancias de vida que en este momento tenemos. Tenemos que conformarnos con el sueldo que ganamos, con lo que percibimos, con las circunstancias de vida que tenemos, con la salud que tenemos o las relaciones que tenemos. O sea, debemos conformarnos o podemos aspirar a más. Podemos llegar más lejos, podemos sentirnos mucho más sanos, mucho más contentos, mucho más plenos, mucho más prósperos. La respuesta es sí, pero no lo podemos hacer desde una posición pasiva, desde una posición en la cual yo me siento víctima de lo que está sucediendo, desde una postura en la cual no me veo como creador de mi mundo. La única manera de poder ascender a esa vida que yo anhelo es si yo me pongo al mando, si yo asumo el control, si tomo en mis manos el control de mi propio pensamiento y empiezo a dirigirlo hacia los lugares que yo deseo. Ahí sí, ese es el cambio, el génesis de toda transformación. Por eso, amigos, amigas, nosotros, cada uno de nosotros somos dueños y responsables de lo que nos sucede. Y por ende, toda experiencia es una repercusión, una devolución de nuestros propios pensamientos, de nuestro estado emocional y de la actitud que decidimos tomar en cada momento. Cada momento de nuestra vida, cada paso que damos en nuestra historia, nos acerca o nos aleja del mundo que nosotros más deseamos. Por eso, cuando somos conscientes de qué pensamientos se atraviesan en nuestra mente, somos conscientes de la manera como estamos estructurando nuestro sistema de creencias, somos conscientes de cómo nuestro comportamiento se va adecuando a esa estructura, cuando somos conscientes de lo que pasa dentro de nosotros, es cuando realmente nos sentimos creadores de nuestro propio mundo, creadores de nuestro propio universo, creadores de nuestra propia historia. Y ese es todo el secreto que puede llevarte desde donde tú te encuentras hasta donde tú quieres llegar. Ese es el secreto. A medida que vayamos modificando nuestros pensamientos, veremos cómo nuestros resultados también se ven modificados. Nuestra vida es una consecuencia de lo que pensamos. Y me encantaría que esta frase tú te la pudieras llevar tatuada en tu mente, tatuada en tu corazón. Nuestra vida no es otra cosa más que la consecuencia de lo que nosotros hemos pensado. Todo lo que nosotros ganamos económicamente, todos los éxitos que disfrutamos, todas las cosas que coleccionamos, toda la vida que nosotros vivimos, no es otra cosa más que la consecuencia de lo que hemos concebido. Si yo quisiera vivir una realidad diferente, tendría que empezar a pensar diferente. Y para poderlo lograr y para cerrar este segmento, me gustaría compartir contigo 7 cosas que podemos hacer para cambiar nuestro mundo. ¿Qué te parece? 7 cosas que podemos hacer para cambiar nuestro mundo. ¿Bien? Así que si tienes dónde anotar, yo te sugiero que lo hagas porque estas 7 cosas pueden cambiar las circunstancias que tú estás viviendo actualmente. Bien, comenzamos. Número 1, primer cosa que tienes que hacer para poder transformar tu mundo. Primer cosa se llama haz conciencia de lo que no te gusta y date cuenta de cómo te sientes.
Y tomar conciencia es despertar, tomar conciencia es advertir, es darte cuenta, es salir de la hipnosis en la cual nosotros nos encontramos y simplemente observar. Y observa tus resultados, observa tu físico, observa tu salud, observa tus finanzas, observa tus relaciones, observa. Y date cuenta, ¿cuáles son aquellas cosas que no te gustan? Date cuenta, ¿estás contento con lo que tú ganas? ¿Estás contento con quién te relacionas? ¿Estás contento de las circunstancias que vives? ¿Estás satisfecho con tu cuerpo físico? ¿Estás contento? ¿Estás contenta? ¿O hay algo que no te gusta? Y date cuenta de cómo te sientes en cada circunstancia de tu vida. A veces estamos tan despersonalizados, estamos tan desconectados de nosotros, que simplemente nos acostumbramos a que las cosas son como son. Y si tú te acostumbras a que las cosas son como son, es bien difícil que tú puedas hacer algún cambio en tu vida. Entonces, date cuenta, toma conciencia y advierte cómo te sientes frente a todas las circunstancias de tu vida. Paso número 2. Imagina cómo sería aquello que no te gusta de la manera como te gustaría. Yo te invito en este momento, amigo o amiga, a que no veas las cosas como son. Yo te invito a que las veas como pueden llegar a ser. Entonces, no veas tus deudas, observa tu cuenta bancaria rebosando de dinero. No veas tus enfermedades, empieza a ver tu cuerpo físico lleno de salud. No veas tus relaciones personales caóticas, sino obsérvalas llenas de amor y felicidad. Y observa todas las circunstancias de tu vida no como son, sino como te gustaría que fueran. Tienes que verte y sentirte y escucharte como si aquello que tú desearas que fuera es ya una realidad en tu vida. Y ese es un paso muy importante que puedes dar para la creación de tu propio universo. Número 3, tercer cosa que tienes que hacer. Identifica tus emociones y date cuenta cómo cambia tu estado cuando empiezas a ver las cosas de manera diferente. Date cuenta cómo ya no te vas a empezar a sentir igual. Cómo ya te sientes diferente, más animado, más conectado, más conectada, más entusiasta sobre aquellas cosas que empiezas a cambiar en tu mente. Ya no te sientes deprimido como antes, ya no te sientes desconectado, desconectada como antes. Ya te sientes con mayor fe, con mayor esperanza, con mayor ilusión, con mayores ganas. ¿Por qué? Porque estás transformando tu realidad. Y eso se siente. Y cuando tú lo llegas a sentir, en ese momento es cuando te conectas. Y es cuando las cosas empiezan a cambiar. Si no hay emoción, no hay conexión. Cuando yo me emociono por algo, es porque mi fe empieza a crecer, porque mi estructura de creencias empieza a cambiar. Cuando yo empiezo a darme cuenta que efectivamente aquello que yo deseo es ya una realidad. Y es ahí cuando realmente puedo decirte que vas en dirección del cumplimiento de tu deseo. Número 4, cuarta cosa que tienes que hacer. Cambia tus pensamientos con respecto a eso que percibes y ajustalos a tu estado emocional. Y quiero que sea una práctica diaria, que en el momento en que tú percibas que te sientes mal por algo, inmediatamente cambia tu estilo de pensamiento. Ya no caigas en la trampa de antes, ya no caigas en los estilos de pensamiento de antes. Empieza a elevar tu pensamiento hacia un pensamiento mucho más positivo, más esperanzado, mucho más capacitador. Piensa en cosas como, por ejemplo, esto solo es momentáneo, pero estoy en camino de mi superación. Esto solo es un tropiezo, pero gradualmente me voy mejorando y soy cada vez mejor. Esto solamente es un bache en el camino, solamente es una piedra que me obstaculiza, pero tengo la capacidad de poder salir adelante de esa situación y cualquier otra. Cuando tú cambias la manera como percibes los acontecimientos, empiezas a cambiar el cómo te sientes. Y entonces te empoderas, entonces te pones por encima de las circunstancias. Eres más capaz de transformar tu mundo. Número 5, quinta cosa que tienes que hacer. Y tu tarea es lograr mantener ese estado la mayor parte del día. Esa es tu tarea. Tu chamba realmente consiste en que tú seas capaz de mantener ese estado de pensamiento y emoción elevado todo el día. O por lo menos la mayor parte del día. Y eso es un gran reto porque ya te habrás dado cuenta que la vida es experta en darte de palos, es experta en ponerte contra las cuerdas, es experta en darte sorpresas y muchas veces desagradables.
Y yo sé que es muy fácil pensar positivo y sentirse bien cuando todo está bien. Pero no es tan fácil cuando las cosas no salen como uno quiere, ¿verdad? Pero es cuando más positivos tenemos que ser. Es cuando más esfuerzo tenemos que poner. Es cuando más empoderados tenemos que estar. Entonces, esa va a ser tu tarea y ese va a ser tu reto. Es realmente lo que puede cambiar tu vida. Número 6. Dice, al irte a dormir, imagínate con esa nueva realidad como si ya la hubieras logrado. Y el último pensamiento que tiene que dominar tu mente en el instante mismo que tú te vayas a dormir es el de verte en el cumplimiento de aquello que tú más deseas. Es observarte rodeado y rodeada de todas aquellas cosas que quieres que formen parte de tu vida. Es verte y sentirte como si ya estuvieras en posesión de aquello que deseas. Y con esa visión en tu cabeza, te relajas y te duermes. El único pensamiento que tiene que monopolizar tu mente es ese, y te duermes y te abandonas. Más adelante, en otros programas, vamos a ver cómo es que los seres humanos creamos nuestra realidad en el mundo de los sueños. Y vas a darte cuenta la importancia de soñar, la importancia de irte a dormir con un propósito, la importancia que tienen todos los elementos que forman parte de nuestro mundo onírico. Pero eso lo veremos en programas siguientes. Número 7. Número 7 dice, vive tu vida como te gustaría que fuera, no como ahora la percibes. Y esa parte, amigos, amigas, es bien importante. Tienes que vivir tu vida en este momento como si estuvieras ya viviendo la vida de tus sueños. Cuando tú realmente asumes esa posición, cuando realmente te pones en ese papel, cuando realmente vives tu vida como si aquello que quisieras fuera ya una realidad, estás cambiando radicalmente el acontecer de este mundo físico. Realmente tú y yo tenemos una mente cuántica, una mente capaz de influir en el mundo de allá afuera, una mente que a través de los impulsos de pensamiento y emociones que generamos, estamos alterando la realidad que vivimos. Y sí, tú y yo podemos crear el mundo que más nos guste. Para mí ha sido un enorme placer haber compartido con ustedes este primer segmento. Espero que nos veamos en futuros programas y mientras eso sea, te envío un fuerte abrazo donde quiera que te encuentres. Éxito cuántico. Chao.